Había pasado la primera semana en la cual Koneko junto con el grupo de Arias salió. En un principio, la motivación de Issei fue bien vista por todos. El no querer descansar, a pesar de recibir una paliza, levantarse y seguir, aquello fue motivador los primeros 2 días. Mas solo fue los primeros 2 días. Después de aquello, la preocupación por el castaño nació en los miembros del club. Apenas dormía, no paraba de entrenar y siempre que podía hacía una actividad secundaria con el único objetivo de seguir entrenando. Ria se sintió mal. Issei no solo se sentía responsable de ella sino de la misma Rosueise. Ella misma no podía ignorar el hecho de que su accionar fue erróneo y que no hizo lo correcto, pero de allí en que pudiese salir de la situación en la que estaba de alguna manera diferente de la que tenía prevista, no podía verlo. El camino que anteriormente estaba cerrado, fue abierto gracias a cierta peli platina que hizo reconsiderar en su plenitud a Riser, sin importarle lo demás. Hablando de represalias y falta de consideración, Koneko había estado más callada de lo usual, no hablaba, no comía sus dulces junto a ellos, solo se limitaba a estar sentada cuando la llamaban. Quizá nadie más lo supiera, pero Ria sí. Koneko también se estaba sobreexigiendo a la hora de entrenar. Maldijo todo aquello que le vinculaba con Riser. Ria no había calculado el contragolpe en la albina menor, si bien estaba al tanto que ambas actuaban de manera más familiar, por no mencionar otra palabra, no creyó que el vínculo llegaría al punto en que no solo se molestara con todos, sino que ella misma al ver cómo Issei entrenaba lo seguía para ayudar y seguir ella misma. Bajó su cabeza y vio su regazo, la taza de té que se encontraba en sus manos humeaba mientras que se acomodaba en la silla de madera barnizada en negro, vio los colchones rojos sobre la madera y solo se le vino a la mente a Issei recibiendo golpes de parte de Riser. Ella misma no estaba segura de hasta qué punto llegaría aquello, no quería ver sufrir a sus siervos, pero ante todo sobrepuso la vida de alguien sin conciencia, sin entendimiento y con la posible represalia del maestro de historia falso. Ella misma empezó a creer que la razón por la cual enseñaba aquel tema y el dominio que tenía, era debido a que él mismo estuvo presente en aquello. No era sorprendente que alguien viviera demasiado, pero de igual manera, que alguien como él hubiera salido casi de la nada y haciendo que Graifia le mencione que su manejo de chakra no estaba en la liga conocido antes. Se mordió el labio para negar con la cabeza. El sonido de una explosión junto con un grito vino de lleno a sus sentidos mientras que con pesadez levantaba su cabeza y observaba el reloj en la pared. Era tarde, al menos eso era lo que sabía cuando vio por la ventana el cielo oscuro, pero de allí a que fuera las 1 de la madrugada era otra cosa. Cerró los ojos mientras que la oscuridad era interrumpida nuevamente por un destello rojo. Se sentía mal con todo aquello, pero de igual manera, ella tampoco quería ser una esclava. ¿Puedo saber a qué se debe esa ropa? El comentario de Naruto hizo que Kaguya se volteara y sonriera mientras que dejaba la maleta caer en la cama. Necesito encontrar algo, sé que está en este mundo o en las cercanías, ahora que puedo ir por donde yo quiera nuevamente no será problema. Después de comentar aquello el sonido del cierre llenó la habitación. Kaguya, que volvió a centrar su vista en la maleta al darse vuelta, vio a Naruto, o mejor dicho a varios de ellos. Son 5, 2 de ellos normales, otros 2 con capacidad de entrar uso en el senjutsu, y uno con suficiente chakra como para hacerte frente unos minutos, o segundos. Al finalizar Naruto llevó una mano en su barbilla como queriendo calcular. Kaguya parpadeó, le había mencionado con anterioridad que iba a ir un par de días a navegar por el tejido dimensional, según ella había algo que no era parte de este mundo, por lo cual, quería verlo. Naruto en un comienzo pensó en ir con ella, pero al final la misma Kaguya le mencionó que no era necesario, que con mala suerte serían unos cuantos días y con suficiente suerte volvería en unas horas. Dio un suspiro mientras que vio a la mujer unos instantes, los cuernos crecientes e irguiéndose de manera orgullosa, el tercer ojo abriéndose lentamente mientras que el aire o la realidad misma se rasgaba frente a él. Dando unos pasos, Kaguya le dio un abrazo. Los ojos de Naruto se abrieron de sobremanera, no solo él, sino que los 5 clones también se sobresaltaron, parpadeando en confusión. Naruto bajó la mirada para ver cómo la mujer sonreía. Cuando vuelva me gustaría ir a comer en aquel lugar de la otra vez. Después de mencionar aquello y dando una gran sonrisa, Naruto le devolvió el abrazo mientras que llevó su mano izquierda a la cabeza de la mujer mientras que acariciaba brevemente su cabello, solo para soltarla y ver cómo sus clones sonreían. Mas aquello terminó rápido, puesto que unos segundos después ella se deslizó dentro de aquella herida en el espacio solo para ser seguida por sus clones. Al final un simple volveré fue audible mientras que se cerraba aquella fisura. Fue espontáneo, casi al momento en el cual Kaguya se había ido de la habitación. Él sintió frío, no lo creyó, verdaderamente se sintió solo. Vio la habitación sin concentrarse unos momentos para luego dar un suspiro. Realmente se había acostumbrado a la compañía de la mujer.
La propuesta aún le molestaba, sabía que con su poder vuelto en parte, no debía querer protegerla, pero ¿de qué servía todo aquel poder si una vez más al final no iba a hacer nada? El sonido de un reloj golpeó fuertemente su mente mientras que llevó su vista hacia el artilugio, un calendario colgado debajo de aquella maquinaria le dio a entender algo. Habían pasado casi las 3 semanas desde que se fue con Echo, era lunes, por lo cual dentro de unas horas debía ir, dio un suspiro ante aquello, pero una pequeña mueca de felicidad vino a su ser mientras que la voz, sonrisa y acciones de Rosue se vinieron de lleno en su mente, en esta soledad momentánea, verdaderamente aquella mujer sería su bálsamo para la cordura. El timbre sonó mientras que el final del período era indicado, el sonido suave de tacones resonó desde los pasillos, audible solo para él. Naruto vio como la puerta se deslizó poco después de que el último estudiante en la habitación se fue. Allí estaba nuevamente. Prosueise. Era curioso, con Hinata, hasta el último momento no sintió aquella sensación de apego, no solo eso, sino que al final él comprendió que su relación y sus acciones posteriores fueron debido a que la situación en aquel entonces fue forzada. Cuando quiso disfrutar de la vida momentáneamente mientras que las aguas de la guerra se detenían, la llegada de aquel Otsutsuki fue el detonador, no disfrutó de las emociones que él quería, no, él estaba consciente que todo aquello fueron circunstancias que no pudo evadir y él mismo cayó ante el engaño de una obra falsa. Se reprendió mentalmente no hasta hace poco. El sonido de unos chasquidos de dedos hicieron que su mente volviera a la realidad mientras que la peli platina tenía una mano frente a su rostro, solo cuando el rubio la observó ella sonrió nuevamente mientras que se sentaba frente suyo, la comida hecha nuevamente por la peli platina le llamó, era reconfortante aquello. Un bocado, probando nuevamente la comida hecha por Rosueise, él solo pudo limitar a cerrar los ojos y disfrutar, desde un comienzo las palabras no salieron de manera continua últimamente, era más una interpretación de los pequeños gestos que cada uno mostraba. Rosueise solo pudo sonreír al ver cómo el rubio volvía a disfrutar de su comida, objetivo, aquella palabra había muerto hacía tiempo, desde que vio cómo era Naruto, no lo estaba cazando, tampoco estaba recopilando información, solo estaba aprendiendo qué tipo de persona era, gustos, disgustos, todo aquello mientras que el rubio aprendía también de ella. ¿Sucede algo? La pregunta de Naruto lo sacó de pensar, ella solo pudo limitarse a sonreír ante aquello. No es nada, era verdad, aquellos pensamientos no eran nada, solo era algo que ella misma se había generado internamente. Si alguien dice nada es porque quiere decir algo que no quiere. Naruto mencionó viendo cómo Rosue se llevó una mano en su mentón mientras que parecía pensarlo por unos instantes, solo para que negar con la cabeza. Si fuera de importancia, ya te lo hubiera dicho. Aquel comentario de Rosueise solo hizo que el rubio parpadeara, una sonrisa vino a él mientras que tomaba un bocado de su comida y bajaba la cabeza, Naruto se sintió realizado ante aquello, le encantaría expresarlo, pero ¿por qué hablar en aquel momento le era tan pesado? Supongo que no soy la única que se pierde en el pensar de la nada. Esta vez fue el turno de Naruto para negar con la cabeza en silencio, tragando, ubicando los utensilios que uso en hace unos instantes. No, supongo que no lo eres. Aquello fue el detonador para que Rosueise se eche atrás en su asiento mientras que daba un suspiro, la comodidad en el ambiente envolvía, ambos lo sintieron. Por lo que si mañana llega el grupo de días de su salida, aún me sorprendo lo permisivo que son con ellos. Las palabras de Rosueise hicieron que Naruto alzara una ceja mientras que recordaba la fecha, era cierto, mañana volvían, dio un suspiro de alivio mientras que recordaba que al volver, estaría solo. Un sentimiento de opresión volvió, no lo reflejo, pero su silencio no fue una buena señal para Rosueise. Supongo que estás pensando en Kaguya-san. Aquel comentario hizo que una sonrisa viniera en el rostro de Naruto, levantó la vista y vio el rostro de Rosueise con una expresión de comprensión. Estoy preocupado, por lo que sé, te lo menciono, que saldría de viaje unos días, ahora que se recuperó no hay nada que hacer, ella siempre fue así. Dio un suspiro pero esta vez con más calma. Aquella pausa para reorganizar sus pensamientos le sirvió para que las memorias sobre la peli blanca vinieran a su ser, cada pequeña acción y suceso desde la llegada a modo de condena de ella, hasta ahora, donde ambos estaban en lo que se podría mencionar como una mejora de la relación. Aún no comprendía, después de todo, sus acciones hasta unas semanas atrás, fueron demasiado contradictorias en cuanto a lo que profesaba. ¿Lo haces una vez más? Rosueise lo llamó mientras que él inclinó la cabeza hacia un lado. Naruto no buscaba ignorarla, mucho menos, quería hablar con la peli platina, ayudarla en lo que fuera, y obviamente, protegerla de cualquier cosa entraba en la lista. Solo estaba rememorando algunas cosas, no he estado solo desde hace un tiempo, no era una mentira, se hablasen o no, Kaguya siempre estuvo allí, sirviendo como un ancla a la realidad.
Bueno, todos alguna vez estuvimos solos, pero, solo recuerda, ahora no lo estás. Aquel comentario solo hizo que la sonrisa de Naruto volviera a brotar, estaba feliz, verdaderamente feliz. Amaba tenerla cerca. Rosueise, si Kaguya sirvió como ancla a la realidad, entonces Rosueise sirvió para volver a ser reformado. Una salvadora, un ángel. Las llamas cantaban una oración mientras que extendían sus manos y abarcaban todo lo que tocaban, extendiéndose por todos lados. Fue en medio de aquel concierto de llamas que Issei salió corriendo hacia la dirección de su objetivo. Riser. Todos los demás peones, torres y alfiles del hombre estaban fuera, solo quedaba él, el rey. Un aumento más vino a su ser mientras que daba un golpe hacia donde se encontraba el hombre. Riser se agachó mientras que apretaba el puño derecho y lo estiraba contra Issei, solo para que a últimas el castaño girara su cuerpo esquivando y cargando una patada en el torso del hombre. Riser salió disparado en la dirección contraria. Issei jadeaba, las gotas de sudor caían una a una con el suelo, solo para que al instante se evaporen una vez llegada a hacer contacto. Una marea de llamas vino mientras que se cubrió con los brazos y cantando varios aumentos seguidos, la sinfonía del fuego llegó a su clímax arremolinándose a su alrededor. Una sonrisa llegó al rostro del castaño mientras que sabía que lo siguiente no lo podría esquivar. Una fuerte explosión fue audible mientras que el fuego se extendía por todos lados. Aquello duró unos segundos, dejando a Issei con la mano derecha en una tonalidad púrpura mientras que su pecho se quedó libre al ser su ropa quemada. Mas la sonrisa no salió de su rostro, él estaba cumpliendo, no, superando toda expectativa que Rias había tenido en él. Un aumento más llegó mientras apretó sus pies contra el suelo y lo fragmentó. Aquella velocidad, la de Riser y la suya misma, no eran nada como Naruto le había demostrado en un simple intercambio. En un comienzo Riser no presentaba daño por la regeneración, pero Issei lo sabía, el hombre estaba tomando esto demasiado en serio, al contrario de lo que Rias mencionó, la mirada del hombre denotaba orgullo y arrogancia, pero sus acciones en aquellos últimos encuentros no. Riser dio un suspiro mientras que el pensamiento de aquella humana llegó a su mente, quizá ella termine como peón o algo así de su hermana, pero aquello no importaba, al instante en que vio aquel rostro, supo que esa mujer debía ser suya. El capricho de alguien como él debía ser cumplido, no por simple arrogancia, sino por necesidad propia. No le importaba que ella fuera el juguete de aquel yokai, pero debía tenerla. Cuando se enteró que sus piezas, las cuales les informó con claridad que no importa el costo, no pierdan, solo pudo enojarse. Él había estado en duelo un tiempo prolongado con Rias, por lo tanto su magia fue usada en cantidad, no lo mencionaría, pero el regenerarse después de que Rias usara su poder, era tedioso, era lenta su regeneración. Cuando peleó contra el peón, lo notó y lo explotó, pero ahora era el fin. Rias y su curador, Asia, si él no recordaba mal, estaban fuera de mana, solo quedaba el castaño, que no importaba que, se levantaba. Riser tuvo que agacharse mientras que un golpe venía a su cara, solo para recibir un rodillazo de parte del castaño, el cual al momento de conectar el golpe, lo tomó por la cabeza y lo estrelló contra el suelo. Una mano puesta en el pecho del castaño fue lo último que vio mientras que las llamas explotaron a quemarropa, había conectado de manera directa. Riser lo escuchó, los gritos de miedo de Rias, mas no importaba, el problema seguía que no sintió el contacto de su palma desaparecer. Una mano lo atrapó, Riser maldijo internamente mientras que con la garra carmesí fue tomado por la cara y levantado, solo para que Issei corriera y le hiciera chocar contra una pared. Riser se preparaba para el siguiente ataque. De todos los Ratinbane que había llegado a participar, aquel era verdaderamente el más difícil hasta ahora. Un aumento sonó mientras que sintió calor de lleno en su boca. Riser abrió los ojos mientras que aceleraba el hechizo. Issei no sentía nada, su pecho quemado, el olor a carne quemada no importaba, un ojo tapado por la sangre caía de su frente tampoco le importó, solo tenía un objetivo. Cuando el último aumento sonó, lo sintió como su conciencia le reclamaba que cayera. Su cuerpo no lo soportaría mucho más. Una esfera carmesí se formó en la cara de Riser puesto que estaba sujetado por la garra del emperador dragón, dando un grito de fuerza y ánimo para sí mismo. Issei sacó una explosión más mientras que esta vez a diferencia de muchas veces no lo retuvo. Una línea fue cortada, o borrada del lugar dejó en claro lo que era, la explosión siguió borrando todo hasta llegar a desaparecer de la vista, solo para que al final una fuerte detonación fuera audible y el escenario pintado de rojo debido a la luz de aquella explosión. Allí estaba, Riser en el suelo con la mitad superior de su cuerpo faltante. Las llamas bailaban mientras que el cuerpo deformaba lentamente.
Issei se dio la vuelta, había terminado, lo logró, pero cuando se acercaba a Arias, lo vio, el rostro de preocupación en sus facciones, tarde fue el momento en que se volteó y una ola de llamas vinieron a su cara en quemarropa, pero allí estaba Riser jadeando, pero en su mano seguía habiendo aquel fuego listo para lanzarlo contra Arias. Aquella felicidad espontánea de victoria fue quemada y dejando un rastro amargo que no salió de su boca. Issei iba a ponerse de pie cuando su cuerpo cayó de lleno al suelo, su visión se puso oscura, mientras que las súplicas de Arias vinieron, maldijo todo, su inutilidad, su tiempo perdido y sobre todo a su orgullo, que le cantó victoria antes de tiempo. Fue en aquel instante en que su cuerpo dejó de moverse y fue eliminado de la arena. Issei no logró escuchar el audible para los espectadores, victoria de la casa Fenix. Solo podía escuchar algo en todo momento en que su conciencia moría, aquello eran las súplicas de Arias y de Rosue Issei pidiéndole piedad a Riser que se generaban en su mente, procesando lo que ocurriría en futuro. Dio un soplido mientras que una pequeña nube de vapor salió, Naruto no esperó tal cambio de temperatura repentino, vio hacia el frente mientras que llevó una mano a su bufanda, le trajo recuerdos, mas no era algo que fuera de aquel tiempo, solo algo normal que Rosue se le compró. Una sonrisa no pudo evitar emerger mientras que veía el lugar, un parque simple, era algo que siempre apreciaba ver, después de todo no había la vasta vegetación que alguna vez caracterizó a su lugar natal. Habían acordado ir a aquel parque y salir. Rosue se mencionó algo de que habría fuegos artificiales aquella noche, no pudo negarle aquello a ella, no cuando siempre daba lo mejor de ella para poder ayudarlo aunque fuera lo más mínimo, sumado el hecho de que siempre se alegró al hablar con ella. La mano vendada que hasta hace unos segundos estaba en la bufanda cayó al lado izquierdo de su pecho, una sonrisa llegó allí. Él no era un adolescente o alguien que desconociera su sentir, pero sí era la primera vez en toda su vida que sentía aquello hacia alguien, la necesidad de mostrar afecto, aquello nunca fue presente con Hinata, no, incluso estaba seguro de que aquel sentimiento fue quizá en una manera más diluida, pero presente al estar con Kaguya, el sentimiento de querer proteger no solo por la amistad, sino por la necesidad de que si algo pasara a aquella persona, no sabría cómo continuar. Por eso, en aquel momento, cuando Rosue se le mencionó para salir, Naruto estaba feliz, mucho más de lo que estuvo en tanto tiempo, que no sabría cómo expresar aquel sentimiento de querer tomar algo. Quedaban unos minutos para que sea la hora, Rosue se le mencionó que no la buscara, que sería una sorpresa, no pudo estar más tranquilo, la manera de actuar aunque en algunos casos despreocupada, siempre estaba para poder ayudar, era algo que amo de ella, no lo conocía de nada, no sentía que debía halagarlo ni nada, no era alguien que perseguía fama, títulos y poder, no era una maestra que conoció a otro maestro de su misma área y ambos podrían estar en paz con aquello. Ambos podían relacionarse con aquello. Levantó su mano izquierda y vio la hora, se rió de sí mismo mientras que notaba que no eran solo unos minutos como pensó sino que eran varios, dio unos pasos hasta una banca en aquel parque, se sentó y vio aquel lugar, los pájaros a pesar de ser tan tarde daban un canto casi en forma de canción de cuna, él la esperaría, no importase que, después de todo, debía confirmar aquel sentimiento naciente de hacía tiempo. Rosue se vio una última vez en el espejo, su reflejo al menos a su parecer mostraba una apariencia correcta, al menos eso era lo que quería creer. La valquiria que nunca tuvo una relación, nunca entendió por qué, pero ningún hombre mostró interés en ella, siempre fue dejada de lado, siempre fue desvalorada a alguien incompetente, ella supuso que era su apariencia. Eres realmente hermosa Rose-chan. ¿Cuánto tiempo había pasado desde aquella primera vez? Una sonrisa vino a su rostro mientras que tomó una gabardina color beige claro, aquella prenda a pesar de su tamaño se ajustó bien a su cuerpo y mostraba, aunque fuese un poco lo que tenía preparado de antemano, un suéter con cuello de tortuga color blanco y una falda negra que se extendía bajo las rodillas, chequeando todo en orden en aquella parte vio sus pies, las botas negras que llegaban hasta las pantorrillas junto con medias negras finas que subían hasta desaparecer dentro de la falda. A pesar de que en el pasado intentó dar su mejor esfuerzo para poder atraer a alguien, nunca resultó, pero con Naruto, no era lo mismo, un objetivo, aquella palabra murió hacía unos meses. Cuando comenzó todo, siempre pensó en él como una bomba de tiempo, al pasar los días, semanas, meses, lo comprendió, aquella persona, podría ser fuerte, pero no mostraba interés. El mismo Odin le había mencionado que si ella decía que todo estaba bien, entonces, confiaría en su palabra, el hombre siempre pensó en ella con estima, cuando fue su secretaria solo reafirmó que aquel viejo era uno de los pocos que la veían como alguien útil.
Dio un suspiro mientras que un rubor vino a su rostro al verse una última vez el rostro, no se había maquillado y su cabello estaba como siempre, pero las palabras del rubio siempre estuvieron presentes cuando mencionó que si no con, ella sería bastante hermosa. Las últimas semanas vinieron con paz extrema, en los horarios de receso o en cualquier hora extra, allí estaban, las interacciones con Naruto y su manera tranquila de sobrellevar cualquier situación, nunca preguntó sobre su pasado, pero ante aquella mirada depresiva que mostraba cuando el hombre estaba solo. Sus acciones solo mostraban que cuando ella estaba cerca Naruto salía de aquel estado, sonrió al pensar que la tomaba como alguien especial, viendo en el espejo el reflejo del reloj notó que era tiempo de ir. Dio un paso hacia la derecha antes de fruncir el ceño y quedarse viendo el espejo en un punto fijo al lado del reloj, era raro, no recordaba aquel juego de sombras en su habitación. Fue instantáneo pero el sentimiento de la magia siendo empleada vino de lleno en su ser mientras que se volteó con brusquedad, no hubo tiempo ni reparo para poder esquivar nada, sus piernas flojearon al instante en que se dio cuenta y cayó de rodillas, dos sombras salieron de aquel espacio que en un principio le pareció raro, quiso hablar, pero su voz estaba fuera, giró sus ojos viendo por todos lados, la luz se había apagado de golpe, por lo cual al momento de ver cómo todo se iba cubriendo de oscuridad, a últimas intentó tomar su teléfono, la magia dentro de ella no se mostraba, el sueño venía, el cansancio le cantaba que era hora de caer. Era penoso, apretó los dientes mientras que su cuerpo no respondía, magia de sueño junto con parálisis, era penoso, una valquiria, que servía directamente a alguien del calibre de Odín, siendo dejada atrapar por algo tan estúpido. Antes de siquiera poder levantar apropiadamente su teléfono, cayó al suelo mientras que su conciencia era tragada, fue en aquel momento en que perdió por completo el conocimiento. Listo, me sorprende que le tomara un tiempo a la magia surtir efecto, un hombre cubierto de pies a cabeza con tela color negra ajustada a anglo mientras que tomaba a la peli platina por la cabeza y la levantaba, registro que poseía en sus bolsillos y los vació. El otro le tomó las manos a la mujer mientras que le ataba las manos en la espalda, le quitaba las botas y ponía grilletes en sus pies. El sello le hizo recordar al otro, asintiendo con la cabeza abrió la gabardina y cuando vio que el otro terminó de poner las medidas de su presión lanzó en la cama de la habitación a la mujer, subiendo el suéter finamente puesto, bajó la máscara tragó unos segundos solo para meter su mano en un bolsillo que estaba dentro de aquel montón de tela, un pedazo de papel con cientos de inscripciones fue pegado al estómago desnudo de la peli platina mientras que a pesar de la pérdida de conciencia dio un jadeo inconsciente. Terminando su trabajo, el hombre se levantó de la cama y vio como el otro se acercó a la mujer para apretar el pecho de esta. ¿Realmente tanta calidad dirían algo si nos vamos con la mercancía? Si vas a tratar con los Fennecs no tengo problemas, pero esto está fuera de nuestra liga. Después de mencionar aquello, el que tenía a Rosu Ace en sus manos dio un suspiro de cansancio mientras que lanzó a la mujer contra el suelo provocando que ésta cayera de cara frente al otro. No la dañes fue el comentario del otro mientras que negaba con la cabeza, en aquel instante, un círculo mágico brilló antes de que desaparecieran de aquel lugar, dejando como único testigo de todo aquello nada más que unos zapatos tirados y una habitación desordenada. Era el momento, Koneko dio un suspiro mientras que veía el cielo del infierno, un juego de palabras que en cualquier otro momento le hubiera gustado pensar más, pero en aquel instante, nada era para disfrutar, era tarde, entrada de la noche. Llevó una mano dentro de la bolsa de dulces que tenía en su regazo, nada, el sabor amargo persistía nuevamente, aquel sabor era parecido al gusto de una derrota. Si ella hubiera usado su otro lado, si hubiera dejado de lado todo y empleara su poder, hubieran tenido más posibilidades viendo lo lejos que llevó Issei Araise a últimas instancias. Maldijo mientras que daba otro bocado a sus dulces, amargos otra vez. Ella ya no era parte de nada, no era miembro de nada, no, ahora era una propiedad, un juguete como todos los demás, siendo la cabeza de aquel juguete grande, nada más que una princesa en ruinas, curioso que aquel nombre le sentara con aquel alias que le crearon. Amargo. No se molestó en voltearse al escuchas los pasos vinientes, la celebración sería el próximo día de noche, no podía hacer nada, ella misma lo acababa de ver, desde el balcón en el cual se había quedado observando, la mujer de pelo platino que llegaba siendo arrastrada por dos demonios más, las memorias, las interacciones, el cómo logró abrirse ante aquella mujer a pesar del poco tiempo, todo gracias a aquel hombre. Naruto, no la juzgo, no le comento, no la presiono sobre el uso de chakra, no la quería lastimar, siempre intento hacerla sonreír con alguna broma o payasada, pero ahora, nada de eso importaba, terminó aquellos momentos. Amargo. El sonido de su golosina solo era más amargo que el anterior.
Realmente uno tiene la vista de todo desde aquí. Koneko vio a Issei sonreír mientras que se sentaba a su lado, aquel olor aún seguía allí, el olor a carne quemada, mas no mostró nada, solo se limitó a ver desde las alturas como la maestra desaparecía dentro de la entrada del castillo, el pago de la apuesta de las 3 semanas. La bolsa de dulces en su regazo fue profanada mientras que vio como el castaño comía aquel dulce mientras que la sonrisa no abandonó su rostro. No sentía como la situación era de verdad. No importaba. Son demasiado dulces estos, aquel comentario hizo que hasta ahora el impasible rostro de la pequeña albina se arrugara. Si hubiera sido en cualquier otro momento ella lo golpearía, giró su cabeza y vio de lleno algo que no esperó, a pesar de la sonrisa que ella estaba viendo, el lado derecho del castaño que hasta hace unos segundos estaba fuera de vista fuera velado, las marcas de quemadura seguían. A pesar de curarlas con magia que tanto resistió antes de ceder. Otro crujido de su bolsa la interrumpió. Pensé que no te gustaban. Por primera vez ella mencionó algo. Son muy dulces, no es que sean de mal sabor. Aquel comentario vino con un guiño de ojo, fue en ese momento en que vio la mirada de Issei. Muerta, depresiva mientras solo demostraban algo, arrepentimiento, la misma mirada de Naruto. Ella lo pensó, de entre todos, él era un humano normal hace unos meses, solo para quedarse casi en iguales con el heredero de la familia de clase alta. En ese momento ella lo comprendió, las expectativas y demás que eran de parte de todos, no estaban cargadas en ellas, el plan en un principio no dependió de ella, no, nada de aquello, todo el tiempo, todo el esfuerzo, fue para Issei, el cual no cumplió las expectativas. Dudó unos momentos, lo dudo, realmente Koneko no supo qué hacer, Issei se mostraba fuerte, más fuerte que ella, seguro vino a animarla, a pesar de todo, él seguía siendo una persona que haría lo imposible por todos. La bolsa cayó al suelo mientras que ella saltaba y se ponía de pie. ¿Koneko? Ante aquella duda Issei se puso de pie, fue entonces que unos pequeños brazos lo cubrieron por la espalda mientras que una cabeza apenas llegando se reposaba en su pecho. No tienes que ser fuerte por todos. Koneko nunca lo hubiera hecho, nunca imaginó acercarse al pervertido que ella misma aborrecía, mas ahora lo comprendía, lo entendía, ella misma quería llorar, pero sus pensamientos fueron llevados a otro lado mientras que Issei le devolvió el abrazo y sintió una mano más pesada que la otra. No te preocupes, estaré preparado. Koneko no lo sentía, aquellas palabras venían con un peso más grande que otro, levantó la cabeza dudosa viendo la mano de Issei, su Sacred Gear presente, no, su brazo era el mismo, no estaba la presencia del dragón. Hice un trato, ahora, tengo el poder que me faltó. En el momento después de mencionar aquello, Koneko entendió por completo todo, vendió una parte de su cuerpo al dragón, pagó carne por poder todo por ellos. ¿Cómo alguien de su calibre podría ser considerado malo? Quiso animarlo en un comienzo, pero ahora, Koneko era la que lloraba en el pecho del castaño, el cual cayó de rodillas y la sostuvo. Issei lo sabía, la importancia de todo para su momento. Graifia había venido mencionando que arreglaría todo con Sir Setch, el hermano de Arias, para que el duelo se lleve a realizar, ahora solo quedaba esperar. Era curioso. Como el tiempo había pasado ya, vio su reloj una última vez, 1 hora, era raro, los mensajes no aparecieron. ¿Surgió algo? Naruto dio un suspiro mientras que él levantó la vista, la nieve empezó a caer, no esperó aquello, pero al menos era reconfortante ver aquellos copos unirse antes de perecer. Los pasos sonaron a su cercanía, mas no eran los que quería escuchar, siguió mirando el cielo nocturno, mas los pasos se detuvieron a frente suyo, bajó la mirada para ver cómo se trataba de la mujer con vestido de doncella de la última vez. Levantó una ceja mientras vio cómo ella hizo una pequeña reverencia mientras que lo vio unos momentos. El rostro sin emociones de Graifia era difícil de leer, pero suponiendo lo de los demonios y más era obvio que sabían qué él estaba haciendo y dónde estaba. Cruzó sus brazos en resignación. No lo tome a mal, vengo a ayudar, por lo cual debo informarle. Las palabras de la mujer hicieron que el interés del rubio viniera. ¿Ella no vendrá?